Mi mujer me llamó al trabajo. Acababa de heredar una fortuna. Haz las maletas y lárgate de mi casa, me dijo. Cuando llegué, los papeles del divorcio me esperaban sobre la mesa de mármol. Sonreí, firmé y le dije, buena suerte, Elena. Ella creía que había ganado. No tenía ni idea de lo que su tío me había confesado en su testamento, ni de los secretos que yo mismo le había estado ocultando durante años. Mi nombre es Alejandro Vega. Tengo 52 años y soy dueño de un taller de restauración arquitectónica en el corazón de Sevilla. Durante los últimos 28 años, me he dedicado a recuperar la gloria de edificios históricos, trabajando con materiales donde la precisión se mide en micras. Cuando te pasas la vida restaurando mosaicos mudéjares o tallando piedra para catedrales, aprendes que los detalles más insignificantes son los que sostienen toda la estructura. 1 milímetro de error puede hacer que un arco centenario se venga abajo. Ojalá hubiera aplicado esa misma atención al detalle a mi matrimonio. La llamada llegó un martes por la tarde. Yo estaba en el taller supervisando una delicada restauración de unos relieves en mármol para un hotel de lujo en la Costa del Sol. El sonido de las herramientas neumáticas y el olor a piedra húmeda formaban un ritmo que conocía de memoria. Mi teléfono vibró en el bolsillo, interrumpiendo mi concentración. Era Elena. ¿Sí? ¿Qué pasa?, pregunté, apartándome del ruido de las máquinas. Su voz sonó nítida, cargada de un tono que nunca le había escuchado. No era ira ni tristeza, era una victoria absoluta. Alejandro, acabo de heredar millones, dijo ella, sin saludos, sin preámbulos, directa al grano. Haz tus maletas y vete de mi casa, ahora mismo. Me quedé allí de pie en mi taller, rodeado de las herramientas con las que había construido mi negocio, y sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. 2 de mis oficiales trabajaban en una pieza de sillería, ajenos a que mi vida acababa de saltar por los aires. ¿De qué estás hablando, Elena?, pregunté, forzando la voz para que sonara calmada. La herencia del tío Roberto por fin se ha desbloqueado, respondió ella. Todo es oficial. El notario me ha llamado esta mañana. Así que te lo digo ya, recoge tus cosas y lárgate hoy mismo. Miré el reloj de la pared. Eran las 14:15. Elena, tenemos que hablar de esto con calma. No hay nada de qué hablar, sentenció. Estaré en la casa a las 6. Espero que ya no estés allí. La línea se cortó. Me quedé un momento con el móvil en la mano, sintiendo que algo encajaba en su sitio. No era pánico, ni siquiera sorpresa. Era una comprensión fría y clara de que la mujer con la que me había casado hacía casi 3 décadas había sido reemplazada por alguien a quien no reconocía. Lo que Elena no sabía era que yo había recibido mi propia llamada 2 semanas antes. Roberto Mitchell, su tío, me había llamado desde el hospicio. Su voz era débil, pero su mente estaba tan afilada como siempre. Alejandro, me había dicho, tengo que contarte algo sobre el testamento. He puesto protecciones para ti. Elena aún no lo sabe. Cuando se entere de la herencia, va a mover ficha. Estate preparado. Le pregunté a qué se refería, pero él solo tosió y murmuró, ya lo verás, confía en el proceso, y Alejandro, documéntalo todo. Así que cuando llegó la llamada de Elena, no me pilló desprevenido. Estaba listo. Salí del taller a las 5, diciéndole a mi jefe de obra que tenía una emergencia familiar. El trayecto hasta nuestra casa en el barrio de Santa Cruz me llevó 20 minutos, y aproveché cada segundo para pensar. Roberto me lo había advertido. Él había visto algo en su sobrina que yo, por estar demasiado cerca, no había querido ver. Y ahora, lo que fuera que él había incluido en aquel testamento, estaba a punto de volverse vital. La casa estaba iluminada de arriba a abajo cuando aparqué. Parecía que Elena estaba montando un escenario. Entré por la puerta principal y la encontré en el salón, vestida como si fuera una reunión de negocios de alto nivel. Sobre la mesa del comedor había una carpeta con papeles meticulosamente ordenados. Vaya, ¿de verdad has venido?, dijo ella, con un tono que rozaba la decepción. Me dijiste que viniera, respondí. Señaló la mesa con un gesto elegante. Firma los papeles, la petición de divorcio, el acuerdo de separación y la división de bienes. Mi abogado los preparó esta tarde. Firma y vete. Me acerqué a la mesa y abrí la carpeta. Los documentos parecían oficiales, pero yo he lidiado con contratos y burocracia toda mi carrera. Estos papeles no tenían sellos del juzgado, ni números de procedimiento, ni firma de notario. Solo eran amenazas impresas en papel caro. ¿Quién es tu abogado?, pregunté. Eso no te incumbe, replicó ella.
Limítate a firmar. Cogí el bolígrafo que ella había dejado preparado y la miré. La miré de verdad. Era la mujer con la que había construido una vida, la madre de mis 2 hijas, y no vi nada en sus ojos más que un cálculo gélido. Firmé donde ella me indicó. Luego solté el bolígrafo, saqué mi teléfono y fotografié cada una de las páginas. ¿Qué estás haciendo?, exigió ella. Documentando, dije con sencillez. Fui a nuestra habitación y preparé una maleta. Ropa, mis medicinas para el azúcar, documentos, mi portátil, todo lo necesario. Cuando volví al salón, Elena estaba hablando por teléfono sin molestarse en ocultar la conversación. Sí, ya se está yendo, decía. Todo ha salido exactamente como planeamos. Me detuve en la puerta y me giré. Ella me observaba, esperando que me derrumbara, que suplicara o que mostrara alguna debilidad. En lugar de eso sonreí, una sonrisa pequeña y silenciosa. Buena suerte, Elena, le dije, y salí de allí. Me registré en un hotel cerca de la estación de Santa Justa. El tipo de sitio que no hace preguntas y que tiene cámaras por todas partes. La seguridad ya no era paranoia, era sentido común. La habitación era limpia y anónima, justo lo que necesitaba. Dejé la maleta sobre la cama y encendí el portátil. Las palabras de Roberto seguían resonando en mi cabeza. Documéntalo todo. Empecé por las cuentas bancarias. Elena y yo siempre habíamos tenido nuestras finanzas compartidas. Una cuenta corriente, una de ahorros, el sistema tradicional. Yo confiaba en ella para gestionar el hogar mientras yo me centraba en el taller. Entré en nuestra cuenta principal y empecé a revisar los movimientos. Al principio todo parecía normal, la hipoteca, los suministros, las compras en el supermercado. Pero luego empecé a retroceder más. 6 meses, 1 año, 2 años. Fue entonces cuando las vi. Pequeñas transferencias, 500 euros aquí, 800 allá, siempre a una cuenta que no reconocía. El titular figuraba como Patricia Reverte, la madre de Elena. Mis manos se tensaron sobre el teclado. Seguí bajando, con el estómago revolviéndose con cada nuevo descubrimiento. Las transferencias se remontaban a 7 años atrás, 7 años de robo sistemático. Algunos meses eran solo unos pocos cientos, otros meses eran varios miles. Abrí una hoja de cálculo y empecé a sumar. El total ascendía a 243.000 euros. Casi 250.000 de euros robados de nuestras cuentas comunes, transferidos a nombre de su madre y ocultados durante 7 años. Dinero que yo había ganado con mis manos y mi negocio, drenado mientras yo confiaba ciegamente en ella. Me recliné en la silla del hotel y sentí un frío intenso en el pecho. Esto no era un impulso, no era una decisión repentina tomada por la ambición de la herencia. Elena llevaba planeando esto años. La herencia solo había sido el gatillo para ejecutar el plan final. Hice capturas de pantalla de cada transacción, asegurándome de que las fechas y los importes fueran legibles. Luego empecé a mirar otras cosas, tarjetas de crédito, cuentas de inversión, la línea de crédito de mi negocio. Y ahí fue cuando encontré el segundo golpe. Una notificación en mi carpeta de correo no deseado de hace 3 días de nuestra compañía de seguros médicos privados. Solicitud de baja de Alejandro Vega de la póliza familiar, pendiente de revisión. Hice clic. Elena se había puesto en contacto con la aseguradora 3 días antes de llamarme. Les dijo que ya estábamos separados y solicitó que me eliminaran de la cobertura médica de inmediato. Yo tengo diabetes tipo 2. Llevo 8 años controlándola con una medicación que, sin seguro, cuesta una pequeña fortuna cada mes. Elena lo sabía perfectamente. Me había acompañado a cada cita médica. Estaba intentando dejarme sin cobertura sanitaria antes siquiera de decirme que quería el divorcio. Si hubiera tenido éxito, yo me habría enfrentado a una crisis médica en medio de todo este caos. Mis recetas se acabarían en 2 semanas, y con el azúcar descontrolado podría haber terminado en urgencias. Esto no era solo una traición, era una crueldad calculada. Guardé las capturas del correo del seguro. Luego, abrí mi correo personal y redacté un mensaje para Tomás Patiño, el abogado que me ayudó a constituir mi empresa de restauración hace 15 años. Adjunté todo: las fotos de los papeles falsos del divorcio, los extractos bancarios y la notificación del seguro médico. El asunto del correo era simple: necesito consulta urgente, divorcio y fraude financiero. Le di a enviar y miré la hora. Eran las 20:30. Mi teléfono no había dejado de vibrar con mensajes de Elena, pero no los había mirado. Ahora abrí el hilo de mensajes. Ni si 9 te ocurra intentar luchar por esto. Tengo abogados.
Siempre has sido un débil. Esto es lo mejor para los dos. Contéstame. Muy bien, haz lo que quieras. Te arrepentirás de ignorarme. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Hice capturas de todos los mensajes. Luego escribí una única respuesta. Cualquier comunicación debe ir a través de mi abogado. Mañana te daré sus datos. Su respuesta llegó a los pocos segundos. No puedes permitirte un abogado. Dejé el teléfono sobre la mesa sin responder. Que pensara lo que quisiera. Roberto me había advertido de que esto llegaría, y claramente tenía sus razones. Mañana descubriría exactamente qué protecciones había dejado para mí en aquel testamento. De repente el teléfono sonó. Era Mía, mi hija mayor. Contesté de inmediato. Papá. Su voz sonaba tensa, cargada de preocupación. ¿Qué está pasando? Mamá me ha llamado diciendo que te has ido de casa. Papá, ¿qué ocurre? Me senté en el borde de la cama del hotel y elegí mis palabras con cuidado. Tu madre y yo estamos pasando por problemas muy serios, cariño. Me estoy quedando en un hotel por ahora, pero necesito que sepas que pase lo que pase entre nosotros. Eso no cambia nada entre vosotras y yo. Ella dice que la has abandonado, dijo Mía, y ahora su voz tenía un tono cortante. Dice que no has podido soportar su éxito. Aquello dolió, pero mantuve la voz firme. Eso no es lo que ha pasado. Cuando las cosas se calmen, te lo explicaré todo. Pero ahora necesito preguntarte algo. ¿Tu madre te ha mencionado algo sobre tus préstamos de la Facultad de Medicina? Hubo una pausa. Dijo que me ayudaría a pagarlos en cuanto se liberara la herencia. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad, dije. ¿Cuánto debes todavía? Unos 180.000 euros, papá, dijo ella en voz baja. Estoy en segundo año. Es mucho dinero. Contaba con esa ayuda. Se me cayó el alma a los pies. Elena ya estaba usando el dinero como palanca contra su propia hija. No te preocupes por eso, lo solucionaremos. Papá, tú no tienes esa cantidad de dinero, dijo Mía. El taller va bien, pero no para pagar medicina. Deja que yo me ocupe de eso, le dije. Tú céntrate en tus estudios. Te quiero, Mía. Tras colgar, me quedé en el silencio de la habitación. Elena no solo iba a por mí, se estaba posicionando para controlar a nuestras hijas a través de sus finanzas. Mi teléfono vibró con un correo. Era Tomás Patiño, mi abogado. Respondía ya. Podemos vernos mañana a las 9. Esto parece grave. Trae toda la documentación. Confirmé la cita y traté de dormir, aunque sabía que no sería fácil. Al día siguiente, el testamento de Roberto se abriría oficialmente, y la verdadera guerra comenzaría. A las 8:45 de la mañana ya estaba frente al despacho de Tomás Patiño, en un edificio señorial cerca de la Plaza de Armas. Tomás era un hombre que había visto lo mejor y lo peor de la naturaleza humana a través de divorcios y herencias durante 30 años. Su despacho olía a cuero viejo y café recién hecho. Alejandro, pasa. Siéntate, dijo Tomás, estrechando mi mano con firmeza. Su mirada era seria. He revisado por encima lo que me enviaste anoche. Es inquietante. Especialmente lo del seguro médico. Pasamos los siguientes 40 minutos desglosando cada detalle. La llamada de Elena, los papeles falsos que me obligó a firmar, el robo sistemático de los 243.000 euros y el intento de dejarme sin medicación para la diabetes. Tomás tomaba notas rápidas, frunciendo el ceño. Esto no es un divorcio común, Alejandro, comentó Tomás, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Esto es una ejecución planeada. Pero cometí un error garrafal al intentar cancelar tu seguro antes de la separación legal y al falsificar esos documentos de divorcio. En España, los jueces no perdonan la mala fe de este calibre. ¿Y lo de su tío Roberto?, pregunté. Ahí es donde se pone interesante. Tomás sacó una carpeta. Hoy a las 10 tenemos la lectura oficial del testamento en la notaría de la calle Sierpes. Estás citado como asistente obligatorio. ¿Yo? ¿Por qué? No soy familia directa, dije. Roberto era un hombre astuto, Alejandro. Sabía exactamente lo que hacía. Vamos, no queremos llegar tarde, respondió él. Llegamos a la notaría 10 minutos antes. Elena ya estaba allí, de pie en el pasillo, acompañada por una mujer que no reconocí, una abogada vestida con un traje de diseño que gritaba caro. Cuando Elena me vio, su rostro se tensó. ¿Qué haces aquí, Alejandro?, espetó con desprecio. Esto es un asunto de mi familia. Ya firmaste los papeles, ya no eres nada. Fui invitado por el notario, respondí con calma, manteniendo la distancia.
El señor Vega es una parte interesada según las instrucciones del finado, intervino Tomás con su voz de barítono, que solía imponer respeto inmediato. Nos hicieron pasar a una sala de juntas sobria. El notario, el señor Delgado, un hombre de unos 60 años con gafas de montura fina, abrió un grueso expediente. Señora Elena Reverte, usted es la heredera principal de una masa patrimonial valorada en aproximadamente 1,2 millones de euros, anunció el notario. Vi cómo Elena se relajaba en su silla. Una sonrisa de suficiencia asomó a sus labios y cruzó una mirada victoriosa con su abogada. Pero el notario no había terminado. Sin embargo, continuó el señor Delgado, el testamento del señor Roberto Mitchell incluye condiciones muy específicas. La herencia incluye 3 edificios de apartamentos en el barrio de Triana. La cláusula 12ª estipula que estos inmuebles no pueden ser vendidos, ni sus alquileres pueden aumentarse por encima del IPC durante un periodo de 5 años. Además, los inquilinos actuales tienen protección de permanencia garantizada. La sonrisa de Elena se desvaneció. ¿Qué? ¿5 años sin poder vender? Exclamó. Hay más, dijo el notario, mirándome. El testamento designa al señor Alejandro Vega como administrador de cumplimiento. Durante los próximos 18 meses, cualquier movimiento importante relacionado con los activos de la herencia debe ser visado y documentado por él para asegurar que se respetan las voluntades del fallecido. Roberto Mitchell fue muy claro. No permitiré que mi herencia sea usada para dejar en la calle a la persona que me cuidó como un hijo sin el debido proceso legal. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Elena estaba roja de ira. «Esto es absurdo. No es legal», gritó su abogada. «Alejandro no tiene derecho a meterse en sus bienes. Es una disposición testamentaria perfectamente válida en el derecho civil español», replicó el notario con frialdad. «Si desean impugnarla, pueden hacerlo, pero la herencia quedará bloqueada en los tribunales durante años. Mientras tanto, nadie tocará un céntimo». Salimos de la notaría y el aire de Sevilla se sentía distinto, pero la victoria duró poco. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido. «Diga», contesté. «¿Señor Vega?» «Soy David Foster, de la inmobiliaria Giralda. Le llamo porque su esposa ha puesto su casa en venta esta mañana y un comprador ha depositado una fianza de 50.000 euros. Exige firmar el contrato de arras hoy mismo». Sentí un vuelco en el corazón. Elena estaba intentando vender nuestra casa familiar a mis espaldas, a pesar de que todavía era un bien ganancial. «¿Quién es el comprador?», pregunté, mientras Tomás se acercaba para escuchar. «Es el juez Valenzuela, un magistrado jubilado de la audiencia provincial. Es un hombre con mucha influencia, señor Vega. Dice que si no firmamos hoy, nos demandará por daños y perjuicios», explicó Foster. Mi estómago se apretó. Un juez. Elena no había elegido a cualquier comprador. Había buscado a alguien con el poder suficiente para intimidarme y forzar la venta antes de que yo pudiera reaccionar legalmente. «Tomás», le dije, mostrándole el mensaje, «Elena ha intentado vender la casa a un juez retirado». Tomás apretó la mandíbula. «Esa mujer está jugando con fuego. Vamos a esa inmobiliaria ahora mismo. En España, intentar vender un bien ganancial sin el consentimiento del cónyuge no es solo un error civil, es una temeridad que puede rozar lo penal». Llegamos a la oficina de la inmobiliaria en menos de 15 minutos. En la sala de espera estaba un hombre de unos 70 años, impecablemente vestido, que emanaba una autoridad natural. Era el juez Valenzuela. «Señor Valenzuela», dijo Tomás adelantándose, «soy Tomás Patiño, abogado del señor Vega. Me temo que hay un problema grave con la propiedad que intenta adquirir». El juez se levantó, analizando la situación con ojos expertos. «Espero que sea rápido, abogado». Me aseguraron que la señora Reverte tenía pleno dominio de la propiedad. Entramos en una sala privada. Tomás desplegó los documentos de propiedad y la citación de la notaría de esa misma mañana. Como puede ver, la casa es un bien ganancial. No ha habido liquidación de bienes y mi cliente no ha autorizado ninguna venta. Además, existe una investigación abierta por fraude financiero contra la señora Reverte por el desvío de más de 200.000 euros de las cuentas comunes. El juez Valenzuela escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Tomás terminó, el juez miró al agente inmobiliario, que estaba pálido como el papel. «¿Usted verificó los poderes de la señora Reverte?», preguntó el juez con una voz que hacía temblar las paredes.
Ella trajo una nota de su abogada diciendo que el divorcio era un hecho y que la casa le correspondía por herencia, balbuceó el agente. El juez Valenzuela se puso de pie. Señor Foster, espero mi depósito de vuelta en mi cuenta antes de las 5 de la tarde. Señor Vega, le pido disculpas. Su esposa me ha mentido descaradamente. No tengo interés en participar en una transacción fraudulenta. Cuando el juez salió, el alivio fue inmenso. Pero entonces recibí otro golpe. Un mensaje de mi hija pequeña, Sara, que estaba terminando su carrera en Madrid. Papá, he hablado con mamá. Me ha mandado un audio que tienes que escuchar. Lo grabó mientras discutíais ayer sin que te dieras cuenta, o eso dice ella. Sara me envió el archivo. Al darle al play, no escuché una discusión. Escuché la voz de Elena, clara y fría, hablando con alguien más después de que yo me fuera de la casa. Ya está hecho. Alejandro es tan previsible, se ha ido como un perrito apaleado. No tiene ni idea de que he estado vaciando las cuentas durante años. Y lo mejor de todo, las niñas creen que él es el culpable de todo. Voy a usar el dinero del tío Roberto para comprar su lealtad. Mía necesita pagar su carrera y Sara quiere irse a Londres. Si quieren el dinero, tendrán que elegir bando. Y ya sabes a quién elegirán. Me quedé helado. Mi propia hija me acababa de enviar la prueba de que su madre las estaba usando como moneda de cambio. Papá, la voz de Sara sonó a través del teléfono. Mía y yo no somos estúpidas. Hemos escuchado esto y hemos hablado entre nosotras. No queremos su dinero, papá. Estamos contigo. Esa noche, en la soledad del hotel, abrí el sobre que Tomás me había entregado al salir del despacho. Era un paquete personal que Roberto me había dejado. Dentro había una carta con su letra temblorosa. Alejandro, si estás leyendo esto, la tormenta ha empezado. Pero hay algo que debes saber. Algo que no pude decirte a la cara porque me dolía demasiado verte feliz en una mentira. Busca en el archivo de la clínica donde nació Sara. Busca los registros de compatibilidad sanguínea de aquel año. La verdad te hará libre, aunque primero te rompa el corazón. Confía en el proceso. Sentí un escalofrío. ¿Qué quería decir Roberto? ¿Qué secreto guardaba el nacimiento de mi hija menor? La mañana siguiente en Sevilla amaneció con un cielo plomizo que reflejaba exactamente cómo me sentía. Las palabras de la carta de Roberto daban vueltas en mi cabeza como un motor mal ajustado. Busca en los registros de compatibilidad sanguínea, decía. Me duché mecánicamente y salí del hotel antes de que empezara el calor sofocante. No llamé a Tomás todavía. Este era un camino que tenía que recorrer solo. Me dirigí a la clínica donde nació Sara hace 23 años. Es un edificio antiguo que ha sido renovado varias veces, pero los archivos de aquella época aún se conservan en un sótano digitalizado. Gracias a que todavía figuraba como el padre legal y a que conocía a uno de los administrativos por un trabajo de restauración que hice en el edificio hace años, no fue difícil conseguir una copia de mi historial familiar básico. Me senté en un banco de madera en la Plaza de la Alianza, con el sobre en mis manos. El corazón me latía con una fuerza que me dolía en las costillas. Abrí el documento y busqué los datos. Mi grupo sanguíneo es O negativo. El de Elena es A positivo. Miré el de Sara. AB positivo. No soy médico, pero como restaurador entiendo de química y de lógica estructural. Un padre con sangre tipo O no puede tener un hijo con sangre tipo AB. Es biológicamente imposible. La estructura de mi vida, esa que creía de piedra sólida, resultó ser de arena húmeda. Sara. Mi pequeña, la que compartía conmigo el amor por el dibujo y la paciencia infinita para los detalles, no compartía mi ADN. Me quedé allí sentado durante lo que parecieron horas. El mundo seguía girando a mi alrededor. Los turistas se hacían fotos frente a la Giralda y los coches de caballos pasaban con su sonido rítmico, pero yo estaba en un vacío absoluto. Pensé en Diego, mi mejor amigo de aquella época. Siempre estuvo cerca, siempre fue el tío Diego para las niñas. El hombre que estuvo en mi boda como padrino. De repente, 1000 imágenes pasaron por mi mente. Miradas cómplices entre él y Elena que yo interpreté como amistad, bromas privadas, su presencia constante en nuestra casa cuando yo trabajaba hasta tarde en el taller. El dolor fue reemplazado por una claridad glacial. Elena no solo me había robado dinero, no solo me había engañado, me había hecho vivir una mentira estructural durante más de 2 décadas. Mi teléfono sonó. Era una llamada de Madrid. Buenos días, ¿hablo con Alejandro Vega?, preguntó una voz masculina y profesional. Sí,
Soy yo, respondí tratando de que mi voz no temblara. Soy Javier Montes, director de adquisiciones de Patrimonio Nacional. Hemos estado siguiendo su trabajo en la restauración de los relieves de Sevilla y estamos muy impresionados con su técnica. Estamos iniciando un proyecto de gran envergadura para la restauración de varias salas en el Palacio Real y nos gustaría contar con usted como director técnico del proyecto. Es un puesto de alta responsabilidad, con un contrato de larga duración y unas condiciones económicas muy por encima de la media del sector. Me quedé en silencio. El momento no podía ser más extraño. ¿Señor Vega? ¿Sigue ahí?, preguntó Javier. Sí, perdone. Es una propuesta muy interesante. ¿Podríamos discutir los detalles la próxima semana?, dije recuperando el aliento. Por supuesto. Le enviaré el borrador del contrato y las especificaciones por correo electrónico ahora mismo. Esperamos su respuesta, concluyó. Colgué el teléfono y sentí una extraña sensación de justicia poética. Si Elena se hubiera esperado un mes más para pedirme el divorcio, este nuevo contrato habría entrado en la liquidación de gananciales. Pero al echarme de casa y solicitar la separación ahora, este futuro éxito sería solo mío. Ella se había precipitado por su codicia, sin saber que lo mejor estaba por llegar. Decidí que era hora de enfrentar a los fantasmas. Llamé a Diego. No quería verlo en persona, no todavía. Solo necesitaba confirmar el tono de su voz. ¿Alejandro? Tío, me he enterado de lo de Elena. Lo siento mucho, de verdad. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes que estoy aquí, dijo Diego con esa voz de falsa preocupación que ahora me resultaba repugnante. Diego, te llamo porque he encontrado unos papeles de la clínica de cuando nació Sara, dije con calma. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Un silencio que lo confirmó todo. No tuve que decir nada más. Alejandro, escucha. Eso fue hace mucho tiempo. Empezamos a hablar. Pero no hables, Diego. No vuelvas a llamar a este número. No te acerques a mis hijas. Si lo haces, si intentas cualquier maniobra con Elena para manipularlas, me encargaré de que todos tus clientes en el sector de la construcción sepan exactamente quién eres y cómo trabajas. Quédate con ella. Os merecéis el uno al otro, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Fui al despacho de Tomás. Él me vio entrar y supo que algo había cambiado en mi rostro. No era el hombre derrotado de ayer. Era el Alejandro que analiza las grietas en una pared maestra para decidir cómo derribarla de forma controlada. Le conté lo de la sangre y lo de la oferta de Madrid. Tomás se reclinó en su silla y silbó suavemente. Esto cambia la estrategia, Alejandro. La infidelidad en España tiene consecuencias económicas directas en el divorcio, pero el engaño sobre la paternidad y el fraude financiero continuado sí que pueden usarse para demostrar una mala fe extrema. Y lo de Madrid es perfecto. Al haber iniciado ella el proceso de separación de hecho y haberte expulsado de la vivienda, cualquier ingreso futuro derivado de ese nuevo contrato es privativo tuyo. Ella se ha pegado un tiro en el pie por no saber esperar. ¿Qué es lo siguiente?, pregunté. Lo siguiente es que Elena va a empezar a sentir la presión. Ella cree que tiene 1,5 millones de euros. No sabe que gran parte de ese dinero está bloqueado por las deudas de su tío y las restricciones de alquiler. Y lo que es más importante, tus hijas ya han empezado a enviarme las pruebas de sus manipulaciones. Esa tarde recibí otro mensaje de Sara desde Madrid. Papá, mamá me ha llamado gritando. Dice que si no vuelvo a Sevilla para apoyarla en el juicio, me cortará la transferencia del mes. Ya le he dicho que no hace falta que me mande nada más. He conseguido un trabajo a tiempo parcial en una galería y Mía me va a ayudar con lo que falte. Estamos contigo, papá. No dejes que te hunda. Sentí un nudo en la garganta. Sara no era mi sangre, pero era más hija mía que de cualquier otro hombre en este planeta. Ella había elegido la honestidad por encima del dinero de su madre. Mientras caminaba de regreso al hotel, pasé por delante de una tienda de ropa elegante. Me miré en el escaparate. Llevaba la misma ropa de ayer. Entré y compré un traje nuevo, camisas blancas de buena calidad y unos zapatos de piel. Si iba a luchar contra Elena y a empezar una nueva vida en Madrid, iba a hacerlo con el aspecto de un hombre que ya ha ganado. Al llegar a la habitación, abrí el correo de Javier Montes con los detalles del contrato. El sueldo era impresionante. 170.000 euros anuales más bonos por objetivos de restauración. Era el doble de lo que mi taller ganaba en un año bueno. Elena creía que me dejaba en la calle sin nada.
No sabía que me estaba abriendo la puerta a la mayor oportunidad de mi carrera. Pero antes de irme a Madrid, tenía que cerrar el capítulo en Sevilla. Tenía que ver a Elena una última vez para poner las cartas sobre la mesa. No en una sala de juntas con abogados, sino en la casa que yo había ayudado a pagar con 27 años de trabajo duro. Llamé a Elena. Contestó al segundo tono, con voz triunfante. ¿Ya te has quedado sin dinero para el hotel, Alejandro? ¿Vienes a suplicar?, preguntó ella. Estaré en la casa en 20 minutos, Elena. No voy a suplicar nada, solo voy a entregarte una documentación que necesitas ver antes de que tu abogado cometa el error de su vida en el juzgado. Ella se rió, una risa fría que ya no me producía dolor, sino lástima. Ven si quieres, pero no vas a entrar. Te atenderé en el porche como a cualquier otro desconocido. Me puse el traje nuevo, cogí la carpeta con las pruebas del fraude bancario y el informe de la clínica y salí del hotel. La precisión es importante en mi trabajo. Una grieta mal reparada puede hundir un edificio. Y yo estaba a punto de mostrarle a Elena todas las grietas que ella misma había creado en su propia estructura. Llegué al barrio de Santa Cruz justo cuando el sol empezaba a bajar, tiñendo las paredes de las casas de un naranja intenso. Aparqué el coche a un par de calles de distancia y caminé hacia nuestra casa. Mientras caminaba, recordaba cada piedra que yo mismo había ayudado a restaurar en esa fachada. Elena estaba allí, tal como dijo, sentada en un sillón de mimbre en el pequeño porche de la entrada, con una copa de vino en la mano y una expresión de aburrimiento fingido. Vaya, el mendigo ha vuelto con traje nuevo, dijo ella al verme. ¿Te lo han prestado en el hotel o es que te has gastado tus últimos ahorros para intentar impresionarme? No vine a impresionarte, Elena. Vine a entregarte esto, dije poniendo la carpeta sobre la mesa de forja que nos separaba. Ella ni siquiera la abrió. Solo le dio un sorbo a su vino y me miró con desprecio. No me interesa nada de lo que tengas que decir, Alejandro. Mañana mi abogada presentará una orden de alejamiento. He dicho que me siento amenazada por tu agresividad desde que te eché. He tomado fotos de unos moratones en mis brazos que, según el informe, me hiciste tú antes de irte. En este país, con una denuncia de ese tipo, no volverás a pisar esta casa en años. Me quedé mirándola, asombrado por la facilidad con la que mentía. Pero no me dejé llevar por la rabia. Saqué mi teléfono y activé la grabación de voz, dejando el dispositivo sobre la mesa a la vista de ambos. Es curioso que menciones eso, Elena. He pasado los últimos 3 días en un hotel que tiene cámaras de seguridad en cada pasillo y en la entrada. He desayunado, comido y cenado allí, rodeado de testigos y registros de mi tarjeta de crédito. Si intentas presentar esa denuncia falsa, estarás cometiendo un delito de denuncia falsa que cualquier juez verá en 5 minutos. Pero eso no es lo más importante que hay en esa carpeta. Ella frunció el ceño y, por primera vez, abrió la carpeta con desgana. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los extractos de las transferencias a la cuenta de su madre. ¿Cómo has conseguido esto?, susurró, y su voz perdió un poco de su fuerza. Llevo 28 años midiendo milímetros en estructuras antiguas, Elena. ¿Te pensaste que no me daría cuenta de que faltaba casi $250,000? Ese dinero salió de nuestra cuenta ganancial. En el juicio de divorcio, esa cantidad se restará directamente de tu parte. Y eso es solo el principio. Le di un golpecito a la siguiente hoja de la carpeta. Ese es el informe detallado del notario sobre la herencia de tu tío Roberto. Creías que ibas a ser multimillonaria, ¿verdad? Pues lee bien. Roberto tenía deudas, hipotecas en los edificios de Triana y gastos médicos enormes que ahora recaen sobre la herencia. El valor líquido que vas a recibir después de pagar a Hacienda y a los acreedores apenas llega a los 400,000 euros. Y recuerda, no puedes vender los edificios ni subir los alquileres en 5 años. Y yo soy el administrador que vigilará que no te saltes ni una coma. Elena dejó caer la carpeta y se levantó, temblando de furia. Mientes. El tío Roberto era rico. Me lo prometió. Roberto sabía exactamente quién eras, Elena. Por eso me dejó a mí el control de sus bienes. Pero hay algo más, algo que te va a doler más que el dinero. Saqué el papel de la clínica y se lo puse delante de la cara. Ella lo miró y en un instante toda la sangre desapareció de su rostro. Se quedó blanca como el mármol que yo solía pulir. Sé lo de Sara. Sé que no es hija mía. Y sé lo de Diego, dije con una voz tan tranquila que me asusté de mí mismo. Alejandro, yo empezó a decir, pero la corté en seco.
No te molestes. Diego ya sabe que yo lo sé. Tus hijas han escuchado la grabación donde dices que las vas a usar para comprar su lealtad. Sara sabe que le has mentido toda su vida sobre quién es su padre. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Elena? Que a pesar de que Diego es su padre biológico, ella me ha elegido a mí. Me ha llamado hoy para decirme que no quiere volver a verte. Ella es mi hija, gritó Elena, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Era tu hija. Ahora es solo una persona más a la que has intentado manipular y has perdido. Te quedas con 400.000 euros que se te van a ir en pagar los préstamos que ya has pedido y en mantener ese estilo de vida que no puedes permitirte. Te quedas con Diego, un hombre que te traicionó a ti tanto como a mí. Y te quedas sola en esta casa que pronto tendré que vender para darte tu parte y quedarme con la mía. Me di la vuelta para irme, pero me detuve un segundo. Por cierto, el lunes me mudo a Madrid. Tengo un puesto como director técnico en el Palacio Real. Un sueldo que tú nunca verás y un prestigio que no puedes comprar con la herencia de un tío al que ni siquiera fuiste a ver al hospital. Disfruta de tu victoria, Elena. Se parece mucho a una derrota. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás. Podía oírla gritar mi nombre desde el porche. Una mezcla de insultos y súplicas desesperadas que se perdían en el aire de la noche sevillana. Al llegar al coche sentí que una mochila de toneladas de peso se había caído de mis hombros. Llamé a Mía por el manos libres mientras arrancaba. «Papá, ¿estás bien?», preguntó ella de inmediato. «Estoy mejor que nunca, cariño. Acabo de cerrar la puerta del pasado. Mañana mismo empiezo a organizar la mudanza para Madrid. ¿Cómo está Sara?». «Está conmigo, papá. Ha estado llorando un poco, pero dice que se siente aliviada. Dice que ahora entiende por qué nunca se sintió identificada con la familia de mamá. Estamos haciendo las maletas para ir a verte este fin de semana al hotel antes de que te vayas a Madrid. Os espero con los brazos abiertos», dije, y por primera vez en muchos años sentí que el futuro no era algo que me daba miedo, sino algo que yo mismo estaba diseñando con la precisión de un maestro artesano. Esa noche, de vuelta en el hotel, recibí un correo de la abogada de Elena. El tono había cambiado radicalmente. Ya no había amenazas de órdenes de alejamiento ni exigencias agresivas. Ahora hablaban de una reunión de conciliación, de evitar el juicio y de buscar un acuerdo amistoso. Sonreí y le reenvié el correo a Tomás con un mensaje corto. «No aceptes nada que no sea una rendición total. Tenemos todas las piezas del mosaico. Solo falta colocarlas». Me acosté y por primera vez en años dormí 8 horas del tirón. El lunes amanecería en una ciudad nueva, con un trabajo nuevo y con la verdad como único cimiento de mi vida. Elena creía que me había destruido, pero lo único que había hecho era quitarme de encima la estructura podrida que me impedía ver el cielo. El lunes llegó con el rugido del ave que me llevaba de Sevilla a Madrid. Sentado en el vagón preferente, miraba los olivares pasar a toda velocidad y sentía que cada kilómetro me alejaba de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. En mi maletín llevaba el contrato del Patrimonio Nacional y una carpeta con los últimos informes que Tomás había logrado recopilar sobre las finanzas actuales de Elena. Mi primer día en el Palacio Real fue un bálsamo para mi alma de artesano. Me recibió un equipo de profesionales que hablaban mi mismo idioma, el lenguaje de la piedra, del tiempo y de la excelencia. Al entrar en las salas que debía restaurar, sentí una conexión inmediata con los maestros que las construyeron. Aquí, un error de juicio no solo arruinaría una pieza, sino que dañaría la historia de un país. Mi precisión no era una obsesión, era un requisito. Sin embargo, el pasado no se rinde fácilmente. Al tercer día de estar en Madrid, Tomás me llamó al despacho. «Alejandro, Elena ha cumplido su amenaza. Ha presentado una solicitud de orden de protección alegando violencia de género. Dice que la empujaste y la golpeaste en el porche la última vez que estuviste allí. Ha aportado fotos de moratones y un parte médico. Tenemos una vista mañana en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Tienes que bajar». Sentí una punzada de rabia, pero recordé las palabras de Roberto. «Documéntalo todo». «No te preocupes, Tomás», le dije. «Ella cree que sigue jugando en un tablero de madera, pero yo ya estoy en uno digital». Bajé a Sevilla esa misma tarde. En la sala del juzgado, la jueza Martínez, una mujer de mirada penetrante y gesto serio, nos recibió a todos.
Elena estaba allí, sentada al otro lado de la sala, con unas gafas de sol que se quitó para mostrar unos ojos supuestamente hinchados de llorar. Su abogada comenzó un relato dramático de abusos constantes y miedo insoportable. Cuando le tocó el turno a Tomás, este no se inmutó. Señora jueza, con todo el respeto al testimonio de la señora Reverte, tenemos pruebas que hacen físicamente imposible que estos hechos ocurrieran. Primero, aportamos el registro completo de la grabación de voz que mi cliente realizó durante toda la estancia en el domicilio. En ella se escucha claramente que no hubo contacto físico ni amenazas. Segundo, aportamos los datos del GPS del vehículo de mi cliente y las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel donde se alojaba. Tomás puso la grabación. Se escuchaba mi voz tranquila y los gritos de Elena insultándome mientras yo me alejaba. No había ruidos de forcejeos, solo el sonido de mis pasos sobre la grava del jardín. La jueza escuchó con atención, comparando el audio con el parte médico que Elena había presentado. Señora Reverte, dijo la jueza Martínez con una voz que helaba la sangre, este tribunal ve con extrema gravedad el uso de los mecanismos de protección de víctimas de violencia para fines espurios en un proceso de divorcio. Las pruebas del señor Vega son demoledoras. No solo se deniega la orden, sino que voy a dar traslado a la fiscalía para que investigue un posible delito de denuncia falsa y falso testimonio. Elena se quedó sin palabras. Vi cómo su abogada le susurraba algo al oído con urgencia, probablemente diciéndole que se callara antes de empeorar las cosas. Salimos de la sala y Elena intentó abordarme en el pasillo, pero Tomás se interpuso con una elegancia glacial. Cualquier cosa que tenga que decir, señora Reverte, dígala en el juicio por la liquidación de gananciales, dijo Tomás. Esa noche, antes de volver a Madrid, me reuní con Tomás en su despacho para ver los números finales. Alejandro, el castillo de naipes de Elena se está derrumbando, me dijo mientras me pasaba unos documentos. Ha estado pidiendo créditos rápidos y préstamos personales a amigos de la alta sociedad sevillana, prometiéndoles intereses del 20% en cuanto cobrara la herencia del tío Roberto. Suma más de 100.000 euros en deudas inmediatas. ¿Y qué pasa con la herencia?, pregunté. Ya es oficial. Después de impuestos y de que los acreedores de Roberto hayan cobrado sus deudas pendientes, a Elena le quedan exactamente 380.000 euros líquidos. El problema es que ya se ha gastado casi 100.000 en ropa, el alquiler de un ático de lujo en la zona de La Buaira, que no puede mantener, y en los honorarios de su abogada. Si paga lo que debe a sus amigos, se quedará con poco más de 200.000 euros y 3 edificios de apartamentos en Triana, que son una pesadilla administrativa. Me quedé pensando en la ironía de la situación. Ella había destruido su familia por una fortuna que resultaba ser menor que el dinero que me había robado durante 7 años. ¿Y mi taller?, pregunté. Al haber sido creado antes del matrimonio, es un bien privativo tuyo, explicó Tomás. Ella solo tendría derecho a una compensación por el incremento de valor durante los años de matrimonio. Pero como tenemos pruebas de que ella sustrajo 243.000 euros de vuestras cuentas comunes, esa compensación queda anulada. Y de hecho, ella te debe dinero a ti. Mi consejo es que le ofrezcas quedarte con el taller y la casa a cambio de no denunciarla por el robo del dinero. Ella necesita liquidez desesperadamente para que sus amigos no la lleven a los tribunales por estafa. Acepté el plan. No quería su dinero, solo quería recuperar lo que yo había construido con mis manos. De vuelta en Madrid, mi vida empezó a florecer. Mía me visitó ese fin de semana. Estaba entusiasmada con su carrera de medicina en la Complutense, donde había pedido el traslado. Me contó que su madre la llamaba a diario para pedirle dinero, alegando que yo la había dejado en la ruina. Le he dicho que trabaje, papá, me dijo Mía mientras paseábamos por el Retiro. Le he dicho que si tiene 3 edificios en Triana, que aprenda a gestionarlos. No puedo creer que haya sido tan ciega durante tanto tiempo. Poco después llegó Sara. La conversación con ella fue más difícil, pero también más sanadora. Estábamos cenando en un pequeño restaurante cerca de la Plaza Mayor. Papá, he visto a Diego, me confesó Sara bajando la mirada. Vino a buscarme a la universidad. Quería explicarme su versión. ¿Y qué le dijiste?, pregunté tratando de mantener la calma. Le dije que un padre no es el que aparece después de 23 años cuando todo se rompe.
Le dije que mi padre estaba en Madrid trabajando en el Palacio Real y ayudándome a pagar mis estudios sin pedirme nada a cambio. Le dije que no quería volver a verlo. Para mí, él es un extraño. Tú eres mi padre, Alejandro. Siempre lo has sido. Esa noche, mientras miraba las luces de Madrid desde mi nueva ventana, me di cuenta de que la precisión de mi trabajo me había enseñado la lección más importante de todas. A veces, para restaurar algo valioso, primero tienes que eliminar todas las capas de pintura vieja, suciedad y reparaciones mal hechas que ocultan la verdadera estructura. Mi vida se había derrumbado, sí, pero lo que estaba construyendo ahora era sólido, honesto y por fin mío. Pero aún faltaba una última pieza del mosaico por colocar. Un encuentro final con Diego que no estaba en mis planes, pero que el destino se encargaría de organizar de la forma más inesperada. El trabajo en el Palacio Real me absorbía por completo. Cada mañana, al atravesar los controles de seguridad y entrar en las salas donde el tiempo parecía haberse detenido, sentía una paz que no había conocido en años. Mis manos, acostumbradas a la resistencia de la piedra y a la fragilidad del yeso, trabajaban con una seguridad renovada. Los técnicos a mi cargo me miraban con respeto, no solo por mi experiencia, sino por la calma con la que resolvía cada imprevisto estructural. En Madrid, yo no era el marido engañado, ni el hombre al que habían echado de su casa. Era el maestro Vega, el hombre que estaba devolviendo la luz a las estancias de los reyes. Sin embargo, la liquidación definitiva de los bienes gananciales en Sevilla seguía pendiente. Tomás me llamó un viernes por la tarde. Alejandro, la abogada de Elena, ha pedido una reunión final de negociación. Saben que si vamos a juicio por el robo del dinero y la denuncia falsa, ella podría terminar con antecedentes penales y sin nada. Quieren cerrar el acuerdo el próximo lunes en Sevilla. He alquilado una sala neutra en un hotel de la Avenida de la Constitución. ¿Estás preparado para verla otra vez? Le dije que sí. No sentía miedo, ni siquiera rencor. Solo quería que el proceso terminara. Bajé a Sevilla en el primer tren del lunes. Cuando entré en la sala de reuniones, Elena ya estaba allí. No quedaba ni rastro de la mujer triunfante y altiva que me había gritado en el porche de nuestra casa. Llevaba un traje oscuro sencillo, el pelo menos arreglado y una mirada esquiva. Su abogada, la mujer de los trajes caros, parecía cansada, como si estuviera lidiando con un cliente que ya no podía pagar sus honorarios. Tomás puso los documentos sobre la mesa con la precisión de un cirujano. El acuerdo es simple, comenzó Tomás. El señor Vega se queda con la propiedad total del taller de restauración y con la vivienda familiar de Santa Cruz. A cambio, él no presentará la demanda por el desvío de los 243.000 euros que la señora Reverte sustrajo de las cuentas comunes. Además, el señor Vega renuncia a cualquier derecho sobre los beneficios futuros de la herencia de Roberto Mitchell, a pesar de seguir siendo el administrador de cumplimiento según el testamento. La abogada de Elena asintió rápidamente, pero Elena levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. ¿Y de qué voy a vivir yo, Alejandro? La casa es mía por derecho. Mis hijas deberían vivir allí, dijo ella con un hilo de voz que intentaba ser manipulador, pero que sonaba roto. Tus hijas viven en Madrid, Elena. Y viven allí porque han decidido estar cerca de la verdad, respondí sin levantar el tono. Vas a recibir tu parte de la herencia, esos 380.000 euros líquidos que te quedan. Si vendes el ático de lujo que has alquilado y dejas de fingir que eres millonaria, tendrás suficiente para empezar de nuevo en un piso modesto en Triana. Es más de lo que yo tuve cuando me echaste con una maleta. Elena firmó los documentos con una mano que le temblaba visiblemente. En el momento en que el último papel fue rubricado, me sentí libre. La casa de Sevilla sería vendida, el taller sería gestionado por mi antiguo jefe de obra y yo podría cerrar definitivamente mi etapa en el sur. Al salir del hotel, el calor de Sevilla me golpeó en la cara. Me detuve un momento a mirar la catedral, disfrutando de mi libertad, cuando vi a un hombre apoyado en una farola, observándome. Era Diego. Estaba desaliñado con una barba de varios días y una camisa que no se había planchado en mucho tiempo. Se acercó a mí con paso vacilante. Alejandro, tenemos que hablar, dijo Diego. Su voz ya no tenía la seguridad de aquel hombre de negocios que solía presumir de sus éxitos. No tenemos nada de qué hablar, Diego. Ya te lo dije por teléfono, respondí intentando seguir mi camino. Él me bloqueó el paso. Escúchame. Elena me ha dejado.
En cuanto se enteró de que el dinero de la herencia era calderilla comparado con lo que ella esperaba, se volvió loca. Me culpa de todo. Dice que si no hubiera sido por nuestro secreto, ella habría sido más paciente. Y ahora, con los rumores que has hecho circular por el sector, nadie quiere trabajar conmigo. He perdido 2 contratos de obra esta semana. Yo no he hecho circular rumores, Diego. Yo solo he dicho la verdad a quien ha querido preguntar. La honestidad es una parte fundamental de la estructura de cualquier negocio. Si tu cimiento es la traición, no puedes esperar que el edificio se mantenga en pie, le dije mirándolo fijamente a los ojos. Él bajó la mirada humillado. Alejandro, necesito que hables con Sara. Ella no me coge el teléfono. Es mi hija. Tengo derecho a que me escuche. En ese momento, sentí una calma absoluta. Di un paso hacia él, invadiendo su espacio personal. Sara es una mujer de 23 años, Diego. Ella ha visto las pruebas sanguíneas y sobre todo ha visto quién ha estado a su lado en cada examen, en cada enfermedad y en cada momento importante de su vida. Tú le diste el ADN, pero yo le di un padre. Ella no quiere hablar contigo porque no te reconoce. No eres un padre para ella, eres solo un error en el pasado de su madre. Si te acercas a ella o a mí una vez más, usaré todo el peso de mi nuevo cargo en Madrid para asegurarme de que no vuelvas a poner un ladrillo en este país. ¿Me has entendido? Diego retrocedió, asustado por la frialdad de mis palabras. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se perdió entre la multitud de turistas. Fue la última vez que lo vi. Regresé a Madrid esa misma tarde. Al llegar a mi pequeño pero luminoso piso cerca de la zona de ópera, encontré un paquete en la puerta. Era de Roberto, enviado por su notario según unas instrucciones póstumas que debían cumplirse tras la liquidación del divorcio. Dentro había una pequeña caja de madera de olivo y una última nota. Alejandro, si tienes esto en tus manos significa que ya eres libre. En esta caja hay una llave de una caja de seguridad en un banco de Zurich. No son millones, pero es el fondo que fui ahorrando durante toda mi vida para mi verdadera familia. No quería que Elena lo tocara, porque ella solo ama el brillo del oro, no el valor del esfuerzo. Úsalo para que Mía y Sara nunca tengan que depender de nadie. Y para ti, mi hijo por elección, para que sigas restaurando lo que otros intentan destruir. Con cariño, Roberto. Abrí la caja y encontré la llave y los documentos. Era una cantidad considerable, lo suficiente para asegurar el futuro médico de Mía y que Sara pudiera montar su propia galería de arte si así lo deseaba. Pero lo más importante no era el dinero, sino el reconocimiento de un hombre que había visto mi valor cuando yo mismo dudaba de él. Esa noche llamé a las chicas. Cenamos juntos por videollamada, compartiendo risas y planes para el futuro. Mía estaba estudiando para un examen de patología y Sara me enseñaba los bocetos de su próxima exposición. Ninguno mencionamos a Elena ni a Diego. Eran como piezas de una estructura antigua que habíamos decidido no restaurar, dejando que el tiempo se encargara de desintegrarlas. Me asomé al balcón y miré los tejados de Madrid bajo la luna. La precisión me había salvado. La precisión de documentar cada paso, de no dejar que las emociones nublaran mi juicio y de confiar en que al final la verdad es el material más resistente que existe. Había perdido una vida construida sobre mentiras, pero había ganado una realidad forjada en la lealtad y el amor verdadero. Solo quedaba un último acto. Una visita que debía hacer antes de dar por cerrada esta historia definitivamente. Una visita que me llevaría de vuelta al principio de todo, pero esta vez con la cabeza muy alta. 8 meses después de aquel martes en el que mi vida saltó por los aires, me encontraba en mi nuevo despacho del Patrimonio Nacional en Madrid. Por la ventana podía ver los jardines del Campo del Moro, una alfombra verde que parecía diseñada con la misma precisión con la que yo trataba de guiar mi nueva existencia. Mi vida en la capital se había asentado con una naturalidad que me asustaba. El trabajo de restauración en el Palacio Real estaba siendo un éxito rotundo, y mi nombre empezaba a sonar en los círculos académicos y artísticos más importantes de España. Recibí un correo de la gestoría de Sevilla. Los 3 edificios de Diana, aquellos que Elena creía que serían su mina de oro, estaban dándole problemas legales serios. 2 de los inquilinos habían denunciado falta de mantenimiento y las multas del ayuntamiento empezaban a acumularse. Elena me escribió un mensaje corto esa misma tarde, el primero en meses. Alejandro,
Necesito que como administrador autorice la venta de uno de los edificios para cubrir los gastos de los otros dos. No puedo más. Le respondí a través de Tomás Patiño. La respuesta fue técnica y final. El testamento de Roberto Mitchell es vinculante. No se permite la venta en 5 años. La señora Reverte debe cumplir con sus obligaciones como propietaria o ceder la gestión a una entidad pública. No sentí alegría por su desesperación. Simplemente sentí que el peso de la realidad estaba cayendo sobre alguien que siempre prefirió vivir en la fantasía de su propia importancia. Ese fin de semana bajé a Sevilla por última vez. Tenía una cita pendiente. Fui al cementerio de San Fernando a visitar la tumba de Roberto. El sol de la mañana era suave y el silencio del lugar invitaba a la reflexión. Me senté frente a su lápida y puse una pequeña pieza de mármol que yo mismo había pulido en mi taller de Madrid. Gracias, Roberto, le dije en voz baja. Gracias por ver las grietas antes de que el edificio se me cayera encima. Al salir del cementerio, decidí pasar por delante de nuestra antigua casa en el barrio de Santa Cruz. Vi un cartel de "Se vende" en el balcón. La casa ya no tenía el brillo de antes. Las macetas estaban secas y la pintura de la puerta principal empezaba a desconcharse. Vi a Elena salir por la puerta trasera para tirar la basura. Vestía ropa corriente y su expresión era la de alguien que carga con un cansancio crónico. No me vio. Arranqué el coche y seguí mi camino hacia la estación de Santa Justa. Ella era el pasado, una estructura que no merecía ser restaurada. De vuelta en Madrid, esa noche organicé una cena en mi piso. Mía y Sara llegaron cargadas de bolsas del mercado, riendo y discutiendo sobre cuál era la mejor forma de cocinar los espárragos trigueros. Las miré y vi en ellas la verdadera herencia de mi vida. Mía estaba terminando su primer año de especialidad y Sara estaba a punto de inaugurar su propia galería de arte en el barrio de las Letras, financiada en parte por el fondo que Roberto nos había dejado. «Papá, deja de mirarnos así y ayúdanos con la mesa», bromeó Sara dándome un beso en la mejilla. La cena fue perfecta. Hablamos de nuestros proyectos, de los viajes que queríamos hacer y de lo mucho que nos gustaba nuestra nueva vida en Madrid. En un momento de la noche, Mía levantó su copa. «Quiero brindar por mi padre», dijo Mía con voz firme. «Por el hombre que nos enseñó que la integridad no se negocia. Por el hombre que perdió una vida construida sobre mentiras para ganarnos a nosotras y a sí mismo». Sara se unió al brindis. «Por el mejor restaurador de España, el que supo que lo más importante que hay que restaurar es el propio corazón». Bebimos y sentí una paz que me llenó el pecho por completo. Ya no era felicidad efímera, era una certeza estructural. Había perdido una mujer que nunca me valoró, un amigo que me traicionó durante una década y 27 años de lo que yo creía que era mi realidad. Pero a cambio, había ganado la verdad. Había ganado una carrera que me apasionaba, unas hijas que me elegían cada día y un respeto por mí mismo que ninguna herencia podía comprar. Más tarde, cuando las chicas se fueron y me quedé solo mirando las luces de la ciudad, recordé la llamada de Elena en el taller. Recordé cómo sentí que el mundo se inclinaba. En aquel momento pensé que era el fin. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo y la precisión de los hechos, me daba cuenta de que fue el comienzo. Elena intentó destruirme con su traición, pero lo único que hizo fue liberarme. Me quitó los escombros de encima para que pudiera ver el cielo y construir algo nuevo, algo real, algo indestructible. Mientras cerraba las cortinas de mi salón para irme a dormir, comprendí que esa era mi verdadera victoria. No el dinero, ni el cargo en el Palacio Real, ni el fracaso de mis enemigos. Mi victoria era que a pesar de todo el fuego por el que había pasado, seguía siendo Alejandro Vega. Un hombre honesto, un padre orgulloso y alguien que por fin vivía una vida donde cada detalle encajaba con absoluta precisión. Y eso, después de todo, era lo único que realmente importaba. 6 meses han pasado desde que el último papel oficial del divorcio fue archivado, y Madrid se ha convertido en mi fortaleza de calma. El otoño ha teñido de ocre los jardines del Palacio Real, y mientras superviso el refuerzo de unos arcos en el ala norte, me doy cuenta de que mi propia estructura interna es ahora más resistente que cualquier piedra que haya restaurado. Sin embargo, la vida tiene una forma curiosa de enviarte recordatorios de por qué tomaste las decisiones que tomaste. Hace unos días recibí un paquete voluminoso de Tomás Patiño. No era una citación,
sino una recopilación de lo que él llamó el colapso final de los cimientos. Al abrir el expediente en mi terraza, con el aire frío de la sierra golpeándome la cara, descubrí que la realidad superaba cualquier sospecha que yo hubiera tenido. Durante el proceso de liquidación forzosa de los bienes de Elena, la justicia española ordenó el registro de una caja de seguridad que ella compartía con Diego en una sucursal de un banco de segunda fila. No encontraron lingotes de oro ni fajos de billetes, sino algo mucho más revelador: un cuaderno de notas y un documento privado firmado por ambos hace casi una década, al que titularon pomposamente Protocolo de Intenciones. Al leer las copias de ese cuaderno, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima de Madrid. No era solo un plan para repartirse mi patrimonio, era un registro meticuloso de manipulación. En esas páginas, Elena y Diego habían documentado mis debilidades, mis horarios de trabajo y, lo que es más inhumano, hacían bromas sobre mi diabetes. Había anotaciones de Diego sugiriendo que si lograban estresarme lo suficiente, mi salud fallaría y todo el proceso de herencia de Roberto sería más sencillo. Planearon mi salida de la casa, mi aislamiento de las niñas y la absorción de mi taller con una frialdad que me hizo comprender que nunca estuve casado con una mujer, sino con un parásito que esperaba el momento adecuado para devorar al huésped. La justicia se ha encargado de poner cada pieza en su lugar con una ironía poética que ni el mejor guionista podría haber escrito. Elena y Diego, atrapados en su propia red de codicia, terminaron enfrentados en un juicio por estafa procesal. Resulta que Diego, al verse arruinado porque su reputación en el sector de la construcción se hundió tras mis revelaciones, intentó chantajear a Elena. Usó aquel cuaderno para exigirle la mitad del valor líquido que ella recibió de la herencia de Roberto, alegando que él había hecho el trabajo sucio durante años. Elena, en un ataque de pánico y furia, lo denunció por extorsión. Al final, ambos tuvieron que presentar el cuaderno como prueba, y al hacerlo se incriminaron mutuamente en una trama de fraude financiero y falsedad documental. Tomás me detalló que la situación de Elena es ahora desesperada. Los edificios de Triana, que ella veía como su seguro de vida, fueron embargados por la Junta de Andalucía debido a las deudas impagadas y al estado de abandono que ponía en riesgo a los inquilinos. Su madre, Patricia Reverte, que fue cómplice necesaria en el desvío de mis 243.000 euros, también ha sido llamada a declarar. Se han visto obligadas a vender todo lo que tenían para pagar multas y abogados. La última noticia que tengo es que Elena vive ahora en un pequeño piso de alquiler en un barrio periférico de Sevilla, muy lejos del lujo del barrio de Santa Cruz o de La Guaira. Aquella mujer que decía que yo era mediocre, ahora depende de la caridad de unos pocos parientes que aún le dirigen la palabra. Por su parte, Diego ha perdido su licencia profesional. La Asociación de Constructores de Sevilla le ha expulsado tras conocerse las grabaciones y las pruebas de su falta de ética. Me han contado que se le ve por los bares de mala muerte cerca del puerto, intentando vender proyectos que nadie va a comprar. Lo más gratificante de este informe no es ver su ruina, sino confirmar que no tuve que mover un solo dedo para que ocurriera. La precisión del universo es a veces más exacta que la de un láser. Una estructura construida sobre la traición y la mentira siempre tiene una fecha de caducidad impresa en sus cimientos. La fatiga del material es inevitable cuando no hay honor que lo sostenga. Lo que realmente me hizo cerrar el expediente con una sonrisa fue la parte final de la carta de Tomás. Me contaba que Diego tuvo la audacia de intentar reclamar legalmente la paternidad de Sara. No por amor, sino porque se enteró de la existencia del fondo en Zúrich que Roberto nos había dejado. Intentó argumentar que como padre biológico tenía derechos sobre la gestión de ese patrimonio. El juez, tras leer los informes psicológicos y ver la trayectoria de Diego, no solo denegó la petición de plano, sino que le impuso una sanción por temeridad procesal. Sara ni siquiera tuvo que ir a declarar. Su negativa rotunda a verle fue suficiente para que el caso se cerrara en menos de una semana. Anoche cené con las niñas aquí en Madrid. Mía está entusiasmada con un nuevo proyecto de investigación médica en el Hospital de la Paz y Sara ha recibido una oferta para llevar su galería a una feria de arte en Londres. Mientras las veía reír,
Ajenas ya a la toxicidad que una vez amenazó con destruirnos, me di cuenta de que este epílogo era necesario para mi paz mental. A veces uno se pregunta si fue demasiado duro o si pudo haber perdonado algo. Ver esos documentos, leer la frialdad con la que planearon mi destrucción mientras yo trabajaba para darles una nueva vida, me quitó cualquier rastro de duda. He pasado mi vida restaurando edificios, buscando la verdad bajo capas de suciedad y negligencia. Ahora sé que mi obra maestra no es ninguna de las salas del Palacio Real, sino la vida que he reconstruido para mí y para mis hijas. Elena y Diego son ahora solo escombros en un solar vacío de Sevilla. Yo, en cambio, estoy aquí, en una ciudad que me ha acogido con respeto, rodeado de amor verdadero y con la tranquilidad de quien sabe que su edificio está construido sobre roca sólida. El tiempo ha dictado su sentencia, y la sentencia es que la honestidad es la única estructura que no colapsa jamás.